Estoy tan contento porque el día de hoy estamos terminando esta serie que hemos titulado Conocer a Dios y Cristianos de Temporada, y estoy contento de ver lo que Dios ha estado obrando en muchos de ustedes que han sido grandemente bendecidos, y Dios nos ha hablado, ¿verdad? A muchos de nosotros nos ha dado la instrucción de lo que debemos hacer. Y la siguiente semana empiezo una serie que también me tiene muy entusiasmado, porque todavía estamos buscando el título. Tenía en estos días a la pastora Aniel, a Mario y otros pensando en los títulos, pero yo quiero hablar a partir de la siguiente semana hasta el aniversario. Queremos hablar de la historia, el testimonio y la visión de la iglesia. Porque yo sé que muchos somos parte de la historia, pero también otros se han ido involucrando a la historia. Y en estos días hablábamos y decíamos qué bendición sería que la iglesia sepa la historia, de dónde Dios nos ha sacado, lo que Dios ha estado haciendo, cómo Dios lo ha hecho, pero sepan el testimonio también, lo que solo Él pudo haber hecho, ¿verdad? Y sepan la visión hacia dónde vamos. Entonces, si tú eres parte de esta familia espiritual, por favor, organízate y por nada te pierdas los siguientes fines de semana hasta el aniversario, que Dios ha usado nuestros aniversarios de fines de semana nuestros aniversarios anuales para marcar la visión de lo que está por venir. Entonces, el aniversario que viene en noviembre no solamente va a ser una reunión bonita de celebración, sino que va a ser una reunión donde nos va a ser entregada la visión de lo que viene en este siguiente año. Entonces, quiero animarte a estar atento, a estar listo de lo que Dios va a enseñarnos y comunicarnos. Pero hoy yo quiero cerrar esta serie y quiero enfocarme en el tema de la vanagloria. Nos enfocamos en el tema del ego, nos enfocamos en el tema de la vanidad, y hoy me quiero enfocar en el tema de la vanagloria. Y en primer lugar, la vanagloria en el griego significa o se traduce como kenodoxia, que se traduce literalmente como gloria vacía o orgullo vano. También, según el diccionario, la palabra vanagloria se refiere a la jactancia o envanecimiento del propio valor o acciones. La palabra jactancia significa alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Es decir, la vanagloria es enfocarme en mis propias acciones, en mi valor, en lo que yo tengo, en lo que yo he logrado, y con base a eso creer que mi identidad está en eso, que yo soy eso, que todo en mi vida depende de eso, y una jactancia de mi propio valor, de quién soy yo, pero sin reconocer la ayuda divina, la gracia divina, el favor divino, sin rendirnos. Eso es la vanagloria. Ahora, Nehemías capítulo 9 versículo 16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Qué increíble, porque nos está hablando del pueblo de Dios. No nos está hablando de la gente ajena a Dios, soberbia, endurecida. Nos está hablando del mismo pueblo de Dios. Mas ellos se ensoberbecieron, endurecieron su cerviz. Endurecer la cerviz literalmente significa que nos volvemos personas que no oyen el consejo de Dios. Nos volvemos personas tan endurecidas. Nos volvemos personas obstinadas, rebeldes, desobedientes, que se niegan a escuchar o a aceptar la corrección. Y esto le pasó al pueblo de Dios.
Sin darse cuenta se volvieron obstinados, orgullosos, soberbios, llenos de un egocentrismo no sano y resuelto, de una vanidad, de una vanagloria, y el resultado fue endurecieron su cerviz. Perdieron la capacidad de oír la voz de Dios, de rendirse delante de Dios, de escuchar el consejo de Dios. Y lo que nos enseña esto nos puede pasar a ti y a mí. Podemos ser personas que en algún momento se humillaron delante de Dios, y por haberse humillado delante de Dios, Dios en su misericordia les ayudó, les extendió gracia, les extendió favor. Pero si nos volvemos personas como el pueblo de Dios, que se hace soberbia, el principio es que Dios mira de cerca al humilde, pero mira de lejos al altivo. Mateo capítulo 6 versículo 2, entrando al tema de la vanagloria, de la propia jactancia, dice: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí Dios nos está enseñando dos maneras de vivir. Una de estas maneras es vivir para precisamente la aprobación, el aplauso, el reconocimiento, la jactancia propia. Toca trompeta delante de ti. Miren, yo voy a dar mi limosna. Miren, yo estoy sirviendo. Miren, yo estoy congregándome. Y en el contexto de lo que estamos leyendo, pues se refería a principios dentro de la iglesia. Pero muchas veces nos hemos vuelto gente que para todo tocamos trompeta, para ser reconocidos, para ser vistos. Pero luego la Biblia nos enseña otra manera de vivir, y es que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Si vas a hacer algo, hazlo de corazón y no para los hombres, que nadie sepa. Hazlo en secreto, porque nos enseña el principio: tu Padre que te ve en lo secreto. Hay alguien, hermanos, que no necesita que toquemos trompeta, y es Dios. Hay alguien que no necesita que nos andemos jactando y hagamos notar lo que hacemos o dejamos de hacer, porque Él ve lo que nadie más ve. Y el principio que Dios nos está enseñando es dos maneras de vivir: todo el tiempo tocando trompeta por lo que haces o no haces, o simplemente aprendiendo a hacer en secreto, para que sea Él quien te ve y sea Él quien te recompensa, te honra y te levanta. ¿En qué manera tú y yo hemos decidido vivir? ¿Con trompeta o en secreto? Ahora, primera de Juan capítulo 2 verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque los deseos de la carne y los deseos de los ojos se traducen a posteriormente mis logros. Todo logro humano empezó siendo un deseo. Yo deseo acabar mi carrera, yo deseo pagar mis deudas, yo deseo comprar mi casa, yo deseo cambiar mi coche, yo deseo ir de vacaciones a tal lugar. Todo empieza siendo un deseo. Pero el problema es que el deseo, al volverse realidad, ahora se vuelve una jactancia. Yo lo logré.
Mira, nunca nadie en mi casa lo había logrado. Mira, nadie en mi familia terminó una carrera y yo soy el primero en acabarlo. Mira, nadie en mi familia había salido del país y yo soy el primero en salir del país. Mira, nadie en mi familia había pagado deudas y yo soy el primero que no debe nada a nadie. Mira, nadie en mi familia nunca había sido próspero y yo soy próspero. Y entonces no está mal el ser levantados, el romper ciclos, el romper cadenas, el romper patrones, porque para eso vino Cristo. Para que tú y yo no repitamos la historia generacional de una maldición, sino al contrario, tú y yo vivamos en la historia de redención de un Salvador. Dios quiere cambiar tu historia, sí, pero la tragedia es cuando tu historia empieza a llenarte de una jactancia, de un envanecimiento, y empiezas tú a creer: yo lo logré, yo soy. Yo sí, soy López, pero soy López Plus. Y entonces los deseos de la carne y de los ojos se traducen en una vanagloria, en una jactancia personal, que dice después: no proviene del Padre, sino del mundo. Porque ¿qué proviene del Padre? Una humildad y un reconocimiento de que todo lo que yo puedo hacer y lograr, obtener, es por gracia. Como dice el Salmo, este pobre clamó al Señor y el Señor le escuchó y le libró de todos sus temores. ¿Por qué vi salvación? Porque me humillé. ¿Por qué vi el favor de Dios? Porque reconocí que solo Él podía levantarme y ayudarme. No por quién soy yo, no por lo que yo tengo, no por lo que yo soy capaz. Entonces, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el problema es que el mundo pasa y sus deseos. Es decir, tarde o temprano mi jactancia, mi vanagloria se va a volver efímera. Tarde o temprano se va a volver irrelevante que yo haya acabado mi carrera. Ya se me van a juntar 2, 3 amigos más que también acaban su carrera y me van a decir: ya supéralo. Tarde o temprano me voy a dar cuenta que al final del día ese carro que compré ya se hizo viejo. Ya supéralo. Me voy a dar cuenta que esa casa que compré, porque es un principio. El mundo pasa y sus deseos, las cosas efímeras de la vida, van perdiendo relevancia, sentido. Y es como hablábamos la semana pasada: ahora tenemos que vivir alimentándonos de un humo que se sigue envaneciendo, desintegrando. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, ya no voy a vivir para mi vanagloria, para mi jactancia personal. Yo voy a vivir para tu gloria. Y si algo bueno hago, es por ti y es para ti. Si algo bueno tengo, es por ti y para ti. Si algo bueno sale de mí, es por ti y para ti. Voy a vivir para tu gloria, porque vivir para mí pasa, pero vivir para ti permanece para. Y cada vez que cuentas la historia de los testimonios que Dios hace, eso no pierde poder. Tu historia personal en algún momento aburrirá, pero la historia donde Dios fue el que se levantó, el que restauró, el que cambió, proveyó, esa historia no pasa de moda. Es un principio. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Este es el problema con el humanismo.
Entiendo que hay un humanismo correcto que tiene que ver con la dignidad, es decir, todo ser humano tiene derecho a alimento, a descanso, y eso es totalmente correcto y congruente. Pero hay un problema con el humanismo, y es que el humanismo vuelve al hombre el centro de su propio universo. Todo gira en torno a ti, todo se trata de ti. Como empezamos hablando en esta serie, un ego no resuelto nos lleva a creer de lo que yo merezco. Yo merezco, yo no merezco. En cambio, cuando vives por gracia, reconoces que no es que mereces, que es por gracia. Es por misericordia, es porque al Padre le plació. Pero entonces el problema del humanismo es que nos vuelve personas amadoras de sí mismo, donde yo soy el centro. El Evangelio dice que todo es por medio de Él y para Él. El humanismo dice todo es por medio de ti y todo es para ti. Cuando tú te rindes a Dios, reconoces que Él es digno de. Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración, Él es digno de que hoy yo esté aquí para exaltar su nombre. Pero el humanismo se centra en cómo te sientes tú con eso. ¿Se te antoja hoy palmear? No me duelen mis manitas porque ahí estuve lavando. No me siento cómodo con eso. ¿Se te antoja hoy danzar? No, traigo mis Nike nuevos. Se me van a arrugar, se me van a doblar bien feo. No me siento a gusto con eso. El humanismo te centra a ti mismo con cómo te sientes tú al respecto. No voy a ir a la iglesia porque es muy temprano. Domingo, hoy es mi día de descanso. ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia? Vivir centrado en Cristo Él es digno. Él es digno de mi mejor alabanza. Él es digno de que yo levante mis manos. Él es digno de que yo ofrezca lo mejor de mí. Ok, entonces habrá hombres amadores de sí mismos. Y luego nos empieza a expresar cómo son estos hombres: avaros, vanagloriosos, se jactan de lo que son, de lo que tienen, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí nos describe un poquito los síntomas de la vanagloria y de vivir en un humanismo donde todo se trata de mí y no de Dios. Un gran hombre de Dios alguna vez dijo que la raíz de la depresión es el humanismo. Porque cuando tú te haces a un lado para reconocer que hay uno más grande, que hay uno más fuerte, que hay uno más poderoso, tú te sales del centro de atención y ahora tú puedes darte cuenta que hay uno que sí merece ser el centro. Y eso muchas veces te termina liberando de una carga que tú te autopusiste y con la cual tú no puedes, ni yo puedo. Pero entonces en estos síntomas de los amadores de sí mismos, de los vanagloriosos, encontramos finalmente algo que la palabra dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, otra vez podemos ser la gente de la iglesia, la gente del pueblo, la gente de Dios, pero que solamente desarrollamos una apariencia. Parecemos ser, porque honestamente usted y yo podemos aprender a alabar a Dios. Podemos aprender a
estar sentados en la iglesia para recibir un mensaje. Yo alguna vez les he hablado de el nuevo nacimiento. No tiene que ver con domar una bestia. El nuevo nacimiento es llevar a la bestia a la cruz y dejar que la bestia se muera para ser crucificada juntamente con Cristo, porque eso dice la palabra, y experimentar un nuevo nacimiento. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora ya lo que mueve mi vida, antes eran las cosas de la carne, ahora son las cosas del Espíritu. Pero sabe, la tragedia de muchos es que hemos aprendido a domar a la bestia y venimos a la iglesia 1 hora y media, 2 horas, y aprendemos aquí, viene el karaoke cristiano, dale, participa, practica. Pero yo no quiero. No, sí, bestia, te toca un poquito. Mañana volvemos al palenque, mañana volvemos a lo nuestro, pero hoy te toca tantito aquí, ¿verdad? Y domamos a la bestia. Y a veces, no, ya no soporto estar escuchando la palabra de Dios. A mí me ha tocado unos endemoniados que sí de plano no aguantan y se van, y allá afuera se quedan gritando y luego se caen y luego acaban en un hoyo allá atrás, no sé. Pero hay gente que aguanta porque ha domado a la bestia. Tengo que aguantar, no sé si se pellizcan o qué se hacen, ¿verdad? Tengo que aguantar, tengo que escuchar. Y domamos a la bestia, pero al final del día no hemos experimentado un nuevo nacimiento. Y la tragedia de domar a la bestia es que llegamos a tener la apariencia de piedad, la apariencia de que somos, pero la tragedia de este pasaje es que termina diciendo: pero negarán la eficacia de ella. Finalmente no tenemos frutos. Finalmente nuestro corazón no ha terminado de rendirse y de reconocer que Él es Dios. Con mucho respeto, pero yo lo necesito. Él no me necesita. Él me ama y ha decidido escogerme, elegirme, pero Él sigue siendo Dios sin mí. Pero yo no puedo vivir sin Él. Yo necesito que Él perdone mis pecados. Yo necesito que Él transforme mi vida. Yo necesito mantenerme conectado a una fuente que constantemente me está transformando, limpiando, ayudando, manteniendo en la vida del Espíritu. Pero de lo contrario, todo se vuelve una fachada de apariencia sin eficacia. Y no hay peor cristiano que el que quiere vivir una vida en Cristo pero no tiene resultados. Es trágico ir al gimnasio y esforzarte y no ver un solo cambio en tus bíceps. Es trágico ir al nutriólogo y seguir la dieta que te dio y verte al otro día en la mañana en el espejo y decir: no veo un cambio. Ya le bajé a los tacos. Mira nomás cuánto sacrificio y no se ve nada. No hay nada más trágico que querer esforzarnos por ver un cambio y no ver nada. Y entonces muchos nos volvemos estos creyentes de apariencia de piedad, porque en cierta forma la apariencia alimenta una parte de tu ego. Jesús confrontó fuertemente a los fariseos porque a ellos les gustaba hacer cosas de iglesia, pero sin rendir su corazón. Les gustaba ir a la iglesia, pero no rendirse a Cristo. Les gustaba oír la palabra de Dios, pero no vivirla. Y es que humanamente a veces este tema de practicar cosas nos hace sentir bien, nos da cierta comodidad. Mire, ¿cuántas veces vemos a gente que no queremos, con la que no estamos de acuerdo, pero fingimos delante de ellos? Qué gusto verte, porque finalmente te hace sentir bien que cumpliste. Bueno, fuimos a la fiesta. Bueno, fuimos a la Navidad con la familia. Nos esforzamos, pero estamos fingiendo.
fingiendo demencia. Y a muchos nos pasa dentro de la casa de Dios que tenemos una apariencia de piedad, pero lo que nos ha faltado es rendirnos a Dios. Apariencia de piedad, pero tristemente se niega la eficacia de ella. No hay frutos, no hay resultados, no hay evidencia. Seguimos siendo hombres con la apariencia de que somos de Cristo, pero estamos frustrados, traumados, amargados. Ok, Isaías 14 versículo 13. ¿Tú qué decías en tu corazón? Ahora estos pasajes se tratan de Satanás, porque si usted no lo sabía, Satanás antes de ser Satanás fue ángel de luz. Era un ángel. Hola. O sea, si un ángel se volvió diablo, imagínese qué le pasaría a un hombre que no se humilla a Dios. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el problema de Satanás? Su propia jactancia. Yo soy, y yo puedo llegar a ser igual que Él. Ahora la meta es que todos nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto, pero la única manera de crecer es rendirnos, es humillarnos, es reconocerlo. Señor, solo tú puedes cambiarme, solo tú puedes transformarme, solo tú puedes hacer morir en mí lo terrenal y hacer crecer lo que viene de ti en mí. Ayúdame. Creces cuando te humillas, te estancas cuando te llenas de orgullo y soberbia. Lo que te hace crecer en Cristo no es el tiempo en la iglesia, es rendirte delante de Él. Con mucho respeto, pero podemos ser cristianos de 30 años y ser bebés espirituales con una mamila en la boca. Y Pablo habló de ellos. Muchos de ustedes, debiendo ya ser maestros, siguen siendo gente con necesidad de lechita espiritual, a las que les tengo que volver a recordar los primeros rudimentos, como arrepentimiento. Arrepentimiento fue el primer mensaje de Jesús y de Juan el Bautista, porque se supone nos debemos arrepentir cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, pero debe haber ya un fruto digno del arrepentimiento. Y no que soy de Cristo, pero otra vez tengo que volver al principio, porque otra vez, como dice la canción del profeta, me tropecé de nuevo y con la misma piedra. Déjate cambiar por el Señor. Deja que el Señor te moldee, te transforme. Pero este se llenó de esta soberbia, de esta altivez. Yo puedo llegar a ser igual que Dios. Yo no necesito a Dios. Yo tengo lo que se necesita. Y sin darnos cuenta, muchas veces tú y yo nos vamos llenando de esta filosofía hueca, de este pensamiento iluso, porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Sabes quién es quien inspira, quien mueve, quien rige a este mundo? Satanás. Gracias a Dios nosotros estamos como ovejas en medio de lobos y tenemos una misión, y la misión es provocar que el reino de Dios avance y que la luz provoque que las tinieblas se extingan. Pero estamos en un mundo donde la filosofía que gobierna no es la de Cristo, es la del enemigo. ¿Cuál es la filosofía en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es la filosofía, tristemente aún, del gobierno? No es la de Cristo. Es la de una corrupción de ideas. Porque Satanás es quien rige este mundo, y eso no nos debe intimidar. Gracias a Dios hay una iglesia que Dios está despertando, porque es la que Dios va a usar para levantarse firme contra toda obra de maldad. Y no nos debe intimidar, porque escrito está que si son grandes las tinieblas, también va a ser grande la luz.
Es grande la oscuridad, también va a ser grande la gloria. Es grande el enemigo, es más grande el que está detrás de ti. No nos debe intimidar y espantar lo que el enemigo hace. Debemos recordar que es más grande quien está con nosotros. Pero Satanás se llena entonces de esta gloria, de esta vanidad, de esta vanagloria. Y entonces aprendemos que la gloria verdadera viene de rendirnos delante de Dios, mientras que la vanagloria nace de la soberbia y se alimenta de la atención y el reconocimiento humano. La Biblia también dice que a Satanás lo hicieron hermoso. Satanás era quien dirigía la alabanza. Ay, cuidado con Paquito. Lo hicieron hermoso, lleno de dones, lleno de talentos, lleno de habilidades. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que a Satanás le empezó a gustar. Le empezó a gustar la atención, le empezó a gustar lo que decían de él. Y su corazón se llenó de una vanagloria. Pero mire dónde terminó. Porque esa es la tragedia de la vanagloria. Te infla para luego dejarte caer. La tragedia del ego, la tragedia de la vanidad, te infla para luego dejarte caer. Esto nos tiene entonces que llevar a una pregunta importante, y es: ¿qué buscamos en la vida? ¿La vanagloria o vivir para su gloria? Hola. ¿La vanagloria o vivir para su gloria? ¿Qué buscas tú? Porque la vanagloria te puede levantar 1 año, 2 años, 3 años, pero después, ¿dónde estarás? Mientras que vivir para su gloria es el principio, vamos a permanecer para siempre. Romanos capítulo 2 versículo 5 dice: pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál es el problema? Tienes dureza en tu corazón y tu corazón no se ha arrepentido. Pero entonces ahora nos habla de algo diferente y dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. 2 maneras de vivir: vivir con un corazón no arrepentido, duro, que no se humilla a Dios, o viviendo en el bien hacer, que va a provocar vida eterna, gloria, honra e inmortalidad. Pregunta: ¿quién nos puede dar la gloria? ¿Quién nos puede dar la honra? ¿Quién nos puede dar la inmortalidad? Hola. Solo Dios. Mientras que esta vida solamente nos puede inflar de algo ilusorio para después tirarnos, pero solo Dios nos puede dar vida eterna, gloria, honra e inmortalidad. Ahora, la Biblia dice claramente que esto va a ser el resultado del bien hacer. Y el bien hacer no se trata de vivir en tu propia experiencia de lo que es bueno y malo, porque todos tenemos nuestro propio camino, nuestra propia forma. Todos tenemos una abuelita diferente. Nuestras abuelitas, ¿verdad? Cuando alguien de nosotros tiene algún problema, nos dan un consejo, pero los consejos son diferentes de la abuelita mía a la abuelita tuya. Recuerdo una vez que no se me quitaba una tos
Y no fue mi abuelita, pero fue la pastora Graciela que me empezó a dar consejos, ¿verdad? Hazte un tecito de esto, mete una cebolla con 3 calcetines y 4 ajos. Y me quería matar más bien, ¿verdad? Y échale esto y vas a ver que se te va a quitar la tos. Y luego otra hermana viene y me dice: no, ¿sabe qué? Haga esto. Lo que le dijo la pastora Chela no le va a servir, porque si usted lo hace se va a morir. No, haga esto sí le va a funcionar. Y cuando tenemos problemas hay un montón de opiniones. Cuando mis hijos eran más pequeñitos, mi suegra con mucho amor y respeto nos decía: hagan esto, y mi mamá nos decía: hagan el otro. Y a veces juntas la experiencia humana y solamente se contradice. Y luego vas al doctor y dice: mi mamá me dijo, doctor, mi abuelita me dijo. Y el doctor dice: eso no sirve para nada. Pero esto ¿qué nos enseña? Que todos tenemos un camino. La Biblia dice: todos profesan su propia verdad. Todos tenemos nuestra propia manera de resolver conflictos y hacer cosas. Y esa es la tragedia de muchos, que sentimos que estamos haciendo bien, pero el problema es que no estamos en la verdad de la palabra. Porque así como todos tienen una verdad, ahora viene Cristo y dice: yo soy el camino. ¡Pum! Le echó quién sabe qué a todas las demás verdades. Yo soy el camino. Solo hay un camino. Yo soy la verdad, solo hay una. Yo soy la vida, solo hay una. Y el bien hacer tiene que ver con rendirme y reconocer que hay un camino, una verdad y una vida, y yo quiero caminar los caminos de Cristo. Qué buena onda que el doctor diga eso. Qué buena onda que el psicólogo diga eso. Qué buena onda que el psiquiatra diga eso. Qué bien que el gobierno diga. Qué bien que fulano diga. Pero ¿qué dice Dios? Ese es el bien hacer. Volver a los principios de la palabra de Dios. Porque el resultado de la palabra de Dios entonces será vida eterna, gloria, honra e inmortalidad. Ok, Juan 12:41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Desde ahí ya eso nos da un mensaje muy fuerte. Porque cuando vives para la vanagloria nunca vas a ver su gloria. Pero cuando te humillas a Dios, una de las cosas que te puede pasar es que veas su gloria. Y ver su gloria va a afectar tu manera de hablar. El vanaglorioso que habla: yo. Logré. Tengo. Puedo. Soy. Pero el que ve su gloria, ¿qué habla? Habló acerca de él. Vio su gloria y su conversación cambió. Ahora ya no solamente hablaba de Isaías, ahora empezó a hablar de Dios. El que ve su gloria cambia su conversación. Por eso aún tristemente hay muchos creyentes que siguen hablando solo de ellos. Te voy a recomendar una cremita bien buena que me sirvió para mis granitos. Pero no hablamos de Cristo, porque seguimos sin verlo a Él. La iglesia se ha vuelto una terapia de fin de semana donde nos hace sentir bien ser parte, pero no hemos entendido todavía el punto del evangelio de rendirnos para vivir por Él y para Él. El que ve su gloria habla de Él. ¿Qué va a hablar el que vio su gloria? Perdóneme, pero el tema de las cremitas, de la dieta, de los toppers,
lo vamos a dejar para después. Porque cuando viste su gloria, lo único que llena tu vida es: hubo alguien que cambió mi lamento en baile. Hubo alguien que extendió su mano cuando todos los demás me dejaron. Hubo alguien que me rescató del foso cenagoso. Hubo alguien que se acordó de mí cuando todos los demás se olvidaron. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús. Y si Él cambió mi vida, la llenó y la transformó, lo mismo puede hacer contigo. ¿Sabes quién secó mis lágrimas? Jesús. Y tú que lloras, y tú que estás quebrantado, yo sé que si le entregas tu vida, puede hacer lo mismo contigo. Pero cuando no hemos visto su gloria, tristemente aún de nosotros salen consejos tan vanos. Y somos de Cristo, pero en vez de decirles: ¿y ya fuiste a Cristo?, decimos: ¿y ya fuiste a terapia? Porque estamos envanecidos. Pero el que vio su gloria habló de su gloria. Y con todo eso continúa diciendo: aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Ahora está hablando acerca de Jesús, porque a Jesús le pasó igual que Isaías. Su mensaje era claro porque Él había visto a Dios. Y Jesús no solo tenía un mensaje con su boca, Jesús era un mensaje con su vida. La meta del evangelio es irte transformando en un nivel donde primero tienes un mensaje con tu boca, pero después tienes un mensaje con tu vida. Pero ahora, hablando de Jesús, dice: muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Creyeron en Dios, creyeron en Jesús. Verdaderamente este es el Hijo de Dios y tiene poder y me puede transformar y mi vida puede ser cambiada si yo se la entrego. Yo sé que Él es, pero no le entregaron su vida. ¿Por qué? Porque amaron más la gloria de los hombres. Porque si le entrego mi vida, ahora los que me aman me van a odiar. Si le entrego mi vida, ahora los que me aprueban me van a desaprobar. ¿Sabe, hermano, que entregarle nuestra vida a Cristo nos va a meter en aprietos con nuestra propia familia? En esta comunidad de fe tenemos testimonios de mujeres que le entregaron su vida a Cristo y sus papás les dijeron: preferiría que fueras una mujer de la vida galante a haberle entregado tu vida a Cristo. Mamás dijeron eso a sus hijas: prefiero que te vayas a fiestas a que le entregues tu vida a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la vida en Cristo no es una moda, no es una tendencia, no es algo que te pones y te quitas. Es algo que empieza por transformarte desde adentro. Y muchos tienen miedo a que sus familiares, sus hijos, sus esposos, sus esposas se encuentren con Cristo, porque dicen: ay, yo me enamoré del borracho, yo me enamoré del loco, yo me enamoré del violento, yo me enamoré de Belcebú. Y si le entrega su vida a Cristo, ¿qué va a hacer de él? Prefirieron la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hoy tú y yo tenemos que tomar una decisión, porque no podemos tener ambas. No podemos ser gente que vive para la aprobación de todo el mundo y al mismo tiempo gente que vive para la gloria de Dios. Escrito está: el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O voy a vivir para la gloria del hombre, o voy a vivir para la gloria de Dios, pero no puedo ambas cosas. Y vivir para la gloria de Dios me volverá enemigo de muchos. Porque ahora no solo es lo que voy a decir, es lo que represento. No solo es lo que digo, es la presencia que está conmigo. Hay cristianos que ni abren su boca, pero nomás con estar en un lugar incomodan. Ya llegó el aleluya, ya llegó el santito, ya llegó el pastorcito, el predicadorcito, no sé cómo te digan.
Pero si tu presencia no incomoda, te debes preguntar si en verdad el Espíritu de Dios está en ti. Porque los que somos de Dios ya representamos algo. Hay un modelo de reino que tú y yo representamos. Con mucho respeto, un matrimonio de reino siempre va a incomodar a los matrimonios del mundo. ¿Y ustedes sí creen en el matrimonio? ¿Y ustedes sí creen en el perdón? ¿Y ustedes sí creen en la pureza? ¿Ustedes sí creen en serse fieles? Padres de reino siempre van a incomodar a padres del mundo. ¿Y ustedes sí creen en tener hijos? Porque ya vivimos en un mundo donde ya no son hijos, son perrijos. La gente ya no quiere tener hijos. Ya somos muchos, ¿para qué traer a alguien que sufra al mundo? Esa es tu convicción del Dios que tienes. ¿Por qué no traer al mundo más hombres y mujeres de Dios si Dios está con nosotros? Pero siempre el modelo de reino va a confrontar al modelo del mundo. Y si tú eres de Dios, no esperes ser bienvenido, abrazado y aplaudido en todo lugar. Porque Jesús dijo: si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Y si tienes un problema con eso, búscate una comunidad que se llame Barney Love for Everyone. Barney. Pero si eres de Cristo, va a haber gente que te va a odiar. Si eres de Cristo, va a haber ambientes a los que no vas a poder pertenecer. Si eres de Cristo, va a haber una confrontación, porque ahora vivimos para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. Ahora, entonces, si en verdad yo quiero la gloria de Dios, ¿qué tiene que ocurrir? Isaías capítulo 6 versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Qué increíble la visión de Isaías. Porque yo vi al Señor, dice, sentado en su trono alto y sublime, pero sus faldas llenaban la gloria de Dios, la grandeza de Dios siempre va a tocar a su iglesia, a su pueblo, a su templo. Dios quiere ser conocido, Dios quiere ser visto. Dios no solo quiere ser la idea de los creyentes, Dios quiere ser la realidad de los que le siguen. Recuerdo que cuando estaba en la prepa tenía una maestra de biología buenísima, buenísima. La invitaban a diferentes congresos a hablar y hasta la ponían a debatir. El problema es que esta maestra era anti Dios. Cuando yo estaba en la prepa, y quizás hasta el día de hoy, quizás no tengo todos los argumentos científicos para pelear con alguien así. Sin embargo, recuerdo que en la prepa lo único que un día yo le pude decir a esa maestra fue, le dije: mire, yo no sé cómo responderle, porque no sé todo lo que usted sabe, pero solo sé algo. Yo ayer estuve con Dios y Dios estuvo en mi cuarto. Le dije: y si usted me permite, hago ahorita una oración y Dios va a venir. Y no me dejó orar. Pero eso es lo que te debe dar tu fe. Tu fe no siempre te debe dar todos los argumentos para pelearte con todo el mundo y ganar. Lo que tu fe te debe dar es una convicción y un principio de algo que viviste y que nadie te puede quitar. Yo sé que tenía cáncer y Él me sanó. Los doctores me dijeron que era imposible. Yo sé que estaba deprimido y Él me encontró y hoy no me quiero morir. Yo sé que esa noche Él llegó a mi cuarto y lo cambió todo y se llenó de luz mi corazón.
Eso es lo que nunca nadie te va a poder quitar, tu testimonio, tu encuentro con Cristo. Y entonces Isaías vio al rey. Isaías vio la gloria de Dios, vio cómo estaba el trono alto, sublime, las faldas llenaban el templo. Pero continúa diciendo, por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Otra vez, el que ve la gloria cambia lo que sale de su boca. Los ángeles que estaban en la gloria no estaban diciendo, te ves bien bonito. Los ángeles no estaban con otra conversación. Los ángeles cantaban, santo, santo. El que ve la gloria, lo que sale de su boca cambia. Ya no puedes seguir hablando de, ya viste lo que me compré. ¿Ya viste? Ahora, ¿quiere decir entonces que los cristianos no nos alegramos y gozamos? Claro que nos alegramos y gozamos, pero siempre reconocemos que es por gracia. Pero lo que llena nuestra vida y nuestra conversación ya no es lo efímero. Ahora es el santo, santo. El que ve la gloria le va a cambiar lo que sale de su boca, de su conversación. Y entonces continúa diciendo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. ¿Qué pasa cuando ves la gloria de Dios? Era el capítulo 6 del profeta Isaías, un gran hombre de Dios. Pero aún él, aun cuando quizás para muchos llegó a ser el gran hombre de Dios, en su capítulo 6, después de predicar, después de ser usado, ahora está delante de Dios y se da cuenta, ay de mí, estoy muerto. Mira lo miserable que soy. Mira cuánto me falta parecerme a Él. El que deja de ver su gloria empieza a jactarse por cosas tan absurdas. El que ve su gloria reconoce, nada soy y nada tengo. Soy muerto. ¡Qué peligro! O sea que hasta el profeta se dio cuenta delante de Dios que su condición era de muerte. ¿Cuántas veces queremos según ayudar a Dios, pero no nos hemos dado cuenta que nuestra condición no ha sido transformada? ¿Cómo voy a dar vida si yo mismo estoy muerto? Y continúa diciendo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y esto también está muy fuerte, porque muchas veces nuestra condición refleja la condición de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra familia. ¿Por qué tengo labios inmundos? Porque habito en medio de pueblo de labios inmundos. Tienes que entender que hay muchas cosas con las cuales luchas que no son precisamente tu elección. No es que eliges estar triste todos los días. No es que eliges ser vanaglorioso todos los días. No es que eliges ser un orgulloso y soberbio. Es que hay un problema con el ámbito. Porque el que rige el ámbito es Satanás, el príncipe de este mundo. Date cuenta cómo tú puedes ser alguien que vive totalmente en un contexto diferente, pero te encuentras con otro que vive en otro contexto diferente y tienen el mismo problema. Hay problemas que aquejan nuestra ciudad. Y uno de estos problemas tiene que ver con esta soberbia, con esta vanagloria. Y no solo es un problema de Morelia y de Michoacán, es un problema del mundo entero.
Pero tú tienes que entender, o nos seguimos justificando por el problema que todos tienen y nosotros también tenemos, o venimos delante de la gloria y reconocemos, tengo un problema que mi pueblo también tiene, pero hoy reconozco y entiendo que tú lo puedes cambiar. O nos seguimos justificando. Es que así fue mi papá, así fue mi abuelo. O entendemos, gracias a Dios, hoy hay un poder al cual yo tengo acceso que puede cambiar mi historia, puede cambiar mi ciclo. Perdóneme, pero qué miserable debe ser seguirme justificando en mi conducta por cómo fue mi padre y mi abuelo. Ellos fueron pobres, pues yo también voy a ser pobre. Ellos dejaron a sus esposas, yo también voy a dejar a mi esposa. Ellos fueron alcohólicos, yo también voy a ser alcohólico. Esa es una vida de derrota y una contradicción a la vida de fe que proclamas, lees y de la que eres parte. Pero tristemente a veces solamente es una apariencia de piedad, pero con nuestra vida negamos la eficacia de ella, porque amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amamos más llevar una apariencia que parece que una identidad que da gloria a Dios. Él reconoce, estoy muerto, soy hombre inmundo de labios, me parezco tanto a mi pueblo. Pero hoy algo me acaba de pasar, mis ojos han visto al Rey. Perdón que lo repita, pero lo tengo que hacer. O me sigo pareciendo a lo que conozco, o hoy tengo la opción de empezarme a parecer al que estoy viendo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sabes qué sucede cuando volvemos al altar de Dios? Y ojo, el altar de Dios no solo es el altar de Dios es todo lugar donde tú reconoces, este es mi cuarto secreto, este es mi lugar para hablar con Dios. El altar de Dios, más que un lugar, es el lugar donde tu corazón se rinde. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento sí nos habla de estos lugares donde cerramos la puerta y hablamos a nuestro Padre que está en lo secreto. Pero ahora Isaías no solamente ve a Dios, no solamente reconoce su condición, sino que ahora de la intimidad de Dios viene la solución a su problema. Un carbón encendido que viene del altar de Dios. Es lo mismo que le ocurrió a Jacob cuando peleaba con Dios. No te voy a soltar si tú no me bendices, porque reconozco que en ti, en tu presencia y en tu altar está la solución a mi problema, y yo no te voy a soltar. Y entonces vienen y le dan este carbón encendido. Y qué impresionante, porque lo peor que le podías hacer a un profeta que usaba su boca para comunicar el mensaje de Dios es arruinarle la boca. Pues ahora, ¿cómo iba a predicar el profeta? Todo quemado de su boquita. Pero que esto nos enseña un mensaje: lo que viene de Dios no te destruye, te transforma. El corazón de Dios nunca va a ser quemarte. El corazón de Dios siempre va a ser transformarte, limpiarte, sanarte, seducirte, atraerte. Ahí le dan este carbón y no lo matan, lo limpian. Ok,
Vives para la vanagloria, solo te inflas para después caerte. Vives para la gloria de Dios, te vas a dar cuenta de su realidad, de su grandeza, pero también de tu pequeñez, tu vulnerabilidad, tu fragilidad. Te vas a dar cuenta que sigues siendo muerto, inmundo de labios, pero en su gloria te vas a dar cuenta que solo Él puede limpiar esa vergüenza y ese pecado. Porque también continúa diciendo: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué fuerte, hermanos, porque la gloria de Dios no solo evidencia tu culpa, sino que la limpia y la quita. Perdóneme, pero hay muchos creyentes que siguen con una condenación terrible, como la de Pedro después de haber negado a Cristo, y todavía luchan con: pero ¿cómo voy a volver a la iglesia si mira todo lo que hice? Pero ¿cómo voy a volver a Dios si mira todos mis errores y equivocaciones? Hay algo que te ha faltado, y es volver al lugar de la gloria. Porque si vuelves al lugar de la gloria, no solo se va a evidenciar tu culpa, tu pecado, también vas a ser limpiado y perdonado. Y entonces tendrás la confianza y la convicción que Dios todo lo ha hecho nuevo, que Él te perdonó para no volverse a acordar de eso, sino al contrario, lo arrojó al fondo del mar. Y hoy te llama su hijo, su amado, su santo, su escogido. Nos falta gloria. Isaías era un profeta. Isaías sabía las cosas religiosas, pero lo único que lo transformó fue la gloria. Con mucho respeto, pero no es la iglesia lo que puede hacer algo por ti. Con mucho respeto, pero no son las actividades religiosas. Es que vuelvas al lugar de la gloria. Es que vuelvas a verlo. Pero me encanta porque las cosas no acaban ahí, sino que ahora dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¡Qué fuerte! Si se acaba de evidenciar que estoy muerto, que soy inmundo de labios, que me parezco a mi pueblo. Si tú mismo me acabas de dar un carbón encendido porque viste mi condición reprobada. Pero Dios no solo quita mi pecado, limpia mi culpa. Ahora Dios dice: ¿quién va a ir por nosotros? ¿A quién enviaré? Ahora, en el contexto, Dios solamente está con los ángeles y con Isaías. Hasta da risa, porque si lees eso es como si Dios imagínense que hoy solo hubiera venido un hermano a la iglesia y yo diga: pues ¿quién podrá ayudarnos? Pues si nomás hay uno, ¿verdad? O que yo dijera: ¿quién quiere pasar al llamado? Pues si nomás hay uno. Así está haciendo Dios. Solo está Isaías delante de él, y Dios está diciendo, así como: bueno, pues ahora, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo creo que los arcángeles también le hicieron. Estaban: santo, 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 y empezaron a voltear. Pero Señor, si no hay nadie más. Yo creo que Isaías ahí delante de Dios también dijo: pero Padre, ¿a quién le hablarás si solo soy yo? Y yo, mira lo que acaba de salir a luz, mira mi realidad, mira mi condición. Sí me limpiaste, pero en serio ya me quieres enviar. Y así es la gloria de Dios. La gloria de Dios no necesita de un proceso religioso, de un 1, 2, 3, de un ABC. La gloria de Dios, el día que evidencia la culpa, el pecado, también lo limpia, lo quita, también te levanta y te envía. ¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Pues tú, Isaías. Tu condición no te limita para lo que yo quiero ser en ti y a través de ti. Tú, Isaías.
Y hoy el Señor en su gloria quiere hacernos la misma pregunta: ¿quién? Ahora, en el contexto vamos a sentir como que si hay más, pero tienes que saber que Él te está viendo a ti. Señor, primero nos levantas, nos dices que somos tu pueblo escogido, tu nación santa, y ahora dices que todos somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿De qué te puedes jactar? Porque si has hecho algo bueno, para Dios es un trapo de inmundicia. No sirve de nada. Porque si es por obras, en vana sería nuestra fe. Es que yo me he portado, es que yo merezco, es que yo me pongo mi rebozo de santidad, es que yo todas las noches me unto aceite. Al final del día, todas tus obras y mis obras son trapos de inmundicia que no sirven de nada si no aprendemos a reconocer que todo es por gracia. Si estoy bien, no es porque merezco estarlo, es porque a Él le ha placido. Si tengo algo que comer, no es porque lo merezco, es porque Él ha sido bueno. Si tengo un mañana y mañana ya tengo una visión de lo que voy a hacer y tengo un enfoque claro para los siguientes 3 años de mi vida, no es por quién soy, es porque Él es mi Padre y Él me ha levantado. Él me puso sobre la roca, Él levantó mi rostro y Él me ha ayudado a ver más allá. Mis obras son trapo de inmundicia. Es por gracia y por misericordia. Termino con el pasaje que empezamos esta serie, Daniel 11:32. Con lisonjas seducirás a los violadores del pacto. Las lisonjas se refieren a una alabanza pervertida para provocar al corazón del hombre. Es decir, hay gente que es movida por palabras, por alabanzas. Las lisonjas seducen a los violadores de un pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. A mí no me mueven las lisonjas, a mí me mueve que Él sigue sentado en su trono. A mí me mueve que Él es digno. Y así como leímos de Isaías, las faldas desde ahí llenaban el templo. Y la buena noticia es que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y las faldas de Dios siguen tocando a su iglesia. Y hoy Dios quiere y anhela que tú y yo vengamos, pero no delante de un sistema religioso, delante de su gloria, reconociendo que no es el hombre el que puede hacer algo por nosotros, no es la iglesia, es Él. Y como fue tan clara en la adoración, hermanos, Él está entre nosotros y Él nos sigue viendo. Y lo mejor que hoy podemos hacer es rendirnos y aprender que más que una rendición por una serie, Dios quiere una rendición de nuestra vida, de tiempo completo. Yo te quiero invitar a venir delante del altar. Sal de tu lugar. Hay poder en el altar. Hay poder en el lugar donde yo decido rendirme. Hay poder en salir de nuestra comodidad. Hay poder en reconocer, yo necesito
recuperar una vida de fe que no es la apariencia de piedad, pero que mi misma vida de fe niega la eficacia. El único antídoto es tomar una decisión.